Ujú. Compartimos pantalla. Vamos a recapitular un poquito mientras que los demás se conectan. El primer tema, el último tema, no, fue como el antepenúltimo, fue la moda. ¿Está claro que es una moda? Eso sí, profe. Sí. Sí. Después vimos unos tipos de moda y eso es casi lo mismo que la moda, simplemente que en bimoda vamos a esperar dos datos que se repitan más y en multimoda de tres datos adelante que se repitan más, inclu- excluyendo o no contando que si todos los datos se repiten la misma cantidad de veces, significaría que no hay moda. ¿Ok? Después vimos la media aritmética. ¿Sí están claro qué es la media aritmética? Sí, profe, también. Bien, ok. Después, aquí la verdad sí fue algo confuso si vimos la mediana o media. Sí lo estábamos viendo, pero no sé si podría hacer más ejemplos, por favor. Sí, excelente. Vamos a darle un ejemplo de media. Y vamos a tomar este ejemplo. La media, vamos a retomar la definición. La media es el valor que se encuentra en el centro de un conjunto ordenado. El conjunto simplemente es la serie de datos que nos dan. La serie de datos. En este caso sería esta serie de datos como ejemplo. 125. Esta serie de datos. Ya que ahorita pues, les vamos a dejar que trabajen virtualmente, así con hojas de cálculo o Excel, ahí a su gusto. Creo que ya se vinieron más. Decir, Alexander. Ok, siguiendo con el tema, simplemente lo primero, para encontrar una mediana, sí o sí, los datos tienen que estar ordenados. 24, 29, 28 y 21. Ahí te los coloqué en columnas porque ahí te están, estos están aquí en una celda y las hojas de Excel nos permiten hacer una cosa, que los ordene por columnas. Esto, el que estoy dando aquí, ordena toda la hoja, pero ahorita que solo son unos datos, no influye, no influye en lo demás, porque si la hoja de Excel estuviera muy grande y solo quieren ordenar una columna, tendrían que venirse aquí a formas, no, a datos, ordenamiento y escoger solo la columna. Ordenamiento, hoja por columna, ¿sí? Y ahí los ordenará. A medir, dicen, va. Después de tenerlos ordenados,
se puede hacer una cosa. Llegamos a ese punto de usar las fórmulas, no sé. Llegamos al punto de llegar, de usar fórmulas o no. Si no, les voy a explicar. Las fórmulas, esta fórmula que nos da la mediana, nos da la posición central del conjunto ordenado. Es, es un poquito de que, si aquí, vamos a hacerlo un poquito más chiquito. Aquí, si hacemos un conteo, si hacemos un conteo, más de uno, si hacemos un conteo, nos damos cuenta que hay 11 datos. Esto es decir que un dato, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11 datos. ¿Y para qué nos va a servir este conteo? Para aplicar la fórmula, porque tenemos que tener la cantidad de datos. Cuando, ah, cuando el número de datos es impar y cuando el número de datos es par. Este caso nos dio 11 y nosotros sabemos que el 11 es impar. Entonces lo que tenemos que hacer es una suma, sumarle uno más. ¿Vamos? Le sumamos uno más y este resultado nos da 12, ya que lo hemos convertido a un número par, ya podemos aplicar la fórmula en sí, porque este uno lo único que hace es convertir de un impar a un par. Entonces, ahora nos tocaría hacer la división. Y este resultado nos daría, este resultado nos daría 6. Este 6 ya como aquí lo tengo bien marcado, que la fórmula nos proporciona la posición central del conjunto o la posición central, lo más resumido. Y en este caso es 28. Y este 28 simplemente es, es el resultado de la mediana. Entonces podemos decir que la mediana es 28 de este conjunto. Entonces, para recapitular un poquito, el primer paso es verificar si el conjunto está ordenado. Segundo paso, aplicar la fórmula. Después de aplicar la fórmula, podemos ir a la posición 6 del conjunto ordenado y encontrar la mediana. Así de simple, se encuentra la mediana. ¿Quedó claro? Sí, profe, sí quedó claro ya. Ok. Ahora hablemos de su tarea. En la plataforma, ya, qué raro, no me está dejando bajar. Ahí estamos, ahí estamos. Hablemos en la plataforma, en cada uno, ya les dejé una tarea, la hoja uno y la hoja 2. Y otra tarea, que esta la hicimos en clases, pero ¿se recuerdan que yo les pedí que hicieran una hoja de cálculo?
si se recuerdan de eso. Ah, ok. Hay varios que, sí, en esta clase fueron varios que no me han mandado la solicitud de la hoja. Entonces, darles un poquito más de facilidad, dije que iba a abrir esta tarea. No dije, sino se me ocurrió de que sería lo más fácil abrir ¿verdad? Una tarea donde ustedes lo único que tienen que mandar es el enlace, que es a su hoja que van a usar como su cuaderno. Y aquí ya está especificado, esta es la tarea, esta es una de las tareas, que es la más simple. Pero ahora vamos con estas tareas que sí son algo más relacionado al tema de estadística. Solo un momento que cargue. Ajá. Está claro ¿verdad? Que tienen que mandar el enlace o el link a la tarea de cuaderno. ¿Está claro esa parte de esa tarea? Y nadie responde. Entonces hablemos de las tareas de ejercicio. Lo mismo. Yo sobre el enlace sería bueno que lo hicieran, pero después que yo les explique esta parte de la tarea de ejercicio. Después, para que en este tiempo que nos queda, podamos ¿cómo se llama? Intentar resolver dudas sobre esto, sobre la hoja de tareas. La, ahorita hablemos de la primera. La modalidad que yo voy a manejar es que ustedes abran esta imagen. Esta, después de las instrucciones está esta imagen. La pueden dar un clic y abrir en otra pestaña, como yo lo hice en este momento, solo para verla más claro y entenderle un poquito más. Lo primero, ya que ustedes están en virtual, yo les voy a dejar que apliquen la hoja ¿cómo se llama? En una hoja de Word o, no, una hoja de Excel o una hoja de cálculo. Lo más factible para mí sería la hoja de cálculo de Google, porque ya tienen un cuaderno con eso, entonces yo puedo verificar cosas ahí en este transcurso del periodo si están haciendo bien el trabajo. Va. Siguiendo con esta hoja, el primer ejercicio nos da un enunciado diciendo que hay 20 estudiantes en una sección y se realiza una encuesta. Ya que la estadística siempre son investigaciones, entonces siempre van a haber encuestas en medio con ellos sobre sus horas de sueño. Después ya nos muestra una tabla que fue una recolección de datos, que está, la tabla que está abajo muestra las horas de sueño de los estudiantes. Entonces esta fue la recolección de datos. Esta recolección de datos nos tira los estudiantes, aquí lo simplificaron colocando una A, una B para no colocar todo el nombre. Y aquí nos colocan horas de sueño. Entonces, digamos, el estudiante A duerme 10 horas, el estudiante B duerme 8 y el estudiante C y D duerme 7 horas. Va, esto solo es parte del enunciado. Ahora, ya la pregunta directa a ustedes
sería complete la tabla que representa las horas de sueño y la cantidad de estudiantes. Aquí el punto clave es la cantidad. Ahora, regresando a cómo lo van a realizar ustedes, yo les permito, ahí está, que puedan hacerlo de la siguiente manera. Con Windows, pueden hacer Windows, Shift y S, y eso les habilitará un recorte de un screenshot. Y simplemente pueden seleccionar el área de la tabla y venirla a pegar aquí. ¿Ah? Pero ahí está lo mejor sería también pegar los datos que nos da la hoja, que sería también estos datos. Ya tenemos, ya tenemos los datos, ya tenemos esta tabla. Esta tabla, ya que aquí no lo pueden fallar en teoría, entonces la replican. Sería lo más fácil, ¿eh? Replicar la tabla. En esta tabla, ¿ustedes qué entienden? ¿Qué entienden que hay que hacer? Veamos, en esta casilla, ¿qué tienen que colocar? En el enunciado dice que hay que completar la tabla y ya nos dieron los datos de arriba. Entonces, ¿cómo llenarían la tabla ustedes? Ahí está. El número de estudiantes que duermen las horas, así. Sí, y en esta casilla específicamente, ¿qué colocarían? ¿Qué número se colocaría? Vamos a ayudarles. El número, para ayudarlos más, simplemente aquí está diciendo la cantidad de estudiantes. Entonces, si se recuerdan, exacto, se tiene que colocar el 3. ¿Y por qué el 3? Porque tienen que buscar los estudiantes que duermen solo 5 horas. En este caso, la E duerme 5 horas, después va la K, duerme 5 horas, y después la P. En total son 3 personas. Y en el siguiente harían lo mismo. Buscarían cuántas veces se repite el 6 aquí. Sí, estás bien, Alexander, estás bien. Eso sería para llenar la tabla. Ahora, yo voy a llenar ficticiamente los datos. Estos son números aleatorios. Ahí está, estos los que voy a marcar con rojo para que no se confundan. ¿No? Con este rojo. Va. Con este codito marqué estos. Estos ahí me los inventé. Pero ustedes lo tienen que estar llenando con, con los datos de acá. Yo solo para no hacerles toda la tarea, ¿va? Entonces solo es una guía. Y esto lo hice porque en el siguiente enunciado dice que en qué horas de sueño se encuentra la gran mayoría de frecuencia. Como si recuerdan, la frecuencia sería esto. Para verla así un poquito como ustedes lo mirarían lo más común de una tabla. Esto sería X y después sería frecuencia. O sea que falta un poco. Bueno, sí, los ejercicios son la verdad simples. Ahí está.
siguiendo con el tema, después de llenar la tabla con los datos correctos, estos datos que coloqué son ficticios, solo para seguir aclarando dudas. Ahorita nos pregunta cuál es la mayor frecuencia. La mayor frecuencia simplemente es el número mayor, ¿va? Nos dice que hay 78 estudiantes que duermen, ¿no? 7 horas. Y la pregunta nos pregunta en qué horas de sueño se encuentra la mayor frecuencia. Entonces, la respuesta es 7, 7 horas de sueño. ¿Se entendió por qué es 7 horas de sueño? Sí, ¿está bien? Después luego nos preguntan la menor frecuencia. Entonces sería lo inverso. Entonces sería, en este caso, 9 horas. ¿Ok? Ahora vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es una lectura de gráfica. La lectura de gráfica, para los que no se recuerdan tanto, voy a responder la primera pregunta. La primera pregunta nos dice, ¿cuántos estudiantes hay en una actividad, en cada actividad? ¿Cuántos estudiantes hay en cada actividad? En este caso, nos dan las actividades aquí, que sería deportes y la cantidad de estudiantes de aquí. Entonces sería 25, 25 estudiantes. Ahora, después nos dice para cada actividad, no para una actividad. Entonces, películas serían 20. Videojuegos, ¿cuántos serían? En videojuegos, ¿cuántos? Exacto, hay 15. Hay 15 estudiantes. Y simplemente el último sería 5. Tienen que guiarse de las liñitas. Va. Ahora aquí, este es un pensamiento lógico. De la segunda, ¿cuál es la diferencia entre la cantidad de estudiantes con la actividad que más les gusta y con la actividad que menos les gusta? Solo con lectura de gráficas, ¿esto cómo lo harían ustedes? Vamos a ver. Deportes que más. Sí, deportes es el que más les gusta y el que menos les gusta es libros. Y nos pide la diferencia. La diferencia, esto ya es un pensamiento lógico de matemáticas, ya que la estadística se deriva mucho de la matemática. Entonces, yo les voy a dar esta porque sí siento que a veces se confunden mucho. En este caso, la diferencia es 5. Es cosa 25 menos 5, que en este caso es 20. Ahí estamos. Esta es la diferencia. La diferencia también la pueden medir gráficamente, que sería aquí. De irse aquí para acá hay 5, de aquí para acá hay 10 y de aquí para acá hay, ¿cómo se llama? Hay 20. Entonces la diferencia de esto con esto sería 20. Es otra manera de verlo. Ahora aquí la cantidad de estudiantes simplemente es la sumatoria de los totales. Ahora vamos con el último, que sería, en las siguientes tablas se muestran los resultados de las pruebas de matemáticas de los estudiantes de la sección A y de la sección B de un instituto.
Estas son notas. En nuestro caso, para conectarlo con estadística, serían datos, ¿va? Ahora, desde aquí serían los temas que hemos visto, porque nos están preguntando, encuentre la media aritmética, identifique el valor mayor de la media aritmética, es decir, cuál de los dos tiene el mejor promedio. Y después encuentre la mediana, la moda y el último, la clasificación de la sección A. Solo de la sección A, no estoy pidiendo de los dos. Esto es de, o sea, esto es de la primera hoja. Ahora hablemos de la segunda, de después, no, después de que terminen todo esto, yo lo que necesito que la hoja donde resolvieron todo, en este caso aquí me lo deja fácilmente cuando le doy en archivos, le doy descarga y lo convierto en PDF. Todo esto lo convierto en PDF. ¿Y por qué me lo van a convertir en PDF? Porque esto, todo esto, es una encuesta. Tienen que venir hasta aquí abajo. En mi caso me pasa previsualización, pero a ustedes les va a aparecer realizar un intento. En esta encuesta que va a haber, en esta encuesta, literalmente hay preguntas sobre los ejercicios que resolvieron de la hoja. Preguntas sobre esto. Esperemos un momento que me cargue. Sí, estoy grabando. Ok. Aquí les va a aparecer lo mismo que una encuesta. En este caso, ¿cuáles de los siguientes conjuntos de datos corresponde a la tabla? Es decir, este de esta tabla. A mi pie llegó muy tarde. Ujú. Ok. La cantidad de estudiantes. Entonces, el primer dato es 3. Entonces, ustedes buscan aquí tal vez un 3 y tal vez sea esta, porque aquí los coloqué en orden. Después vean siguiente. Sale mi disco. Ok. La encuesta simplemente son preguntas de la hoja. Entonces, van contestando una por una, solo que ahí está, sí me está cargando muy lento. Estamos. La respuesta, después de completar la tabla, aquí les pregunta lo mismo. ¿En qué horas de sueño se encuentra la mayor frecuencia? Y ustedes responden esta pregunta, esta respuesta, que sería en este caso, a mí me dio, en esto, con estos datos ficticios, me dio 7. Y ya lo contestaron, entonces se van a la siguiente pregunta. Y así se van, literalmente, en todas. Ahora, ¿para qué nos va a servir el PDF? En la última pregunta les va a aparecer que suban un PDF. Entonces, el PDF que ¿cómo se llama? Ya lo convirtieron toda su hoja, lo suben ahí. Solo no ha llegado a esa pregunta. Entonces hablemos mejor de la segunda hoja. La segunda hoja. La segunda hoja es la misma dinámica que la primera. Les mostraré una imagen. En esa imagen están los enunciados, los ejercicios. Realizan los enunciados en una hoja de cálculo o Excel y después lo convierten en PDF. Y después de convertirlo en PDF, ya empiezan con la encuesta. La encuesta, y otra vez, son preguntas sobre lo que realizaron y van contestando una por una. Después de contestarla, hasta la última pregunta les va a aparecer que suban en el PDF. No sé si hay dudas.
de cómo se realiza la tarea. Ninguna duda, profe. Ok. Entonces sería solamente por hoy. A mí me dijeron que ahí está, que suban la actividad de Día de la Madre, un recordatorio de la actividad del Día de la Madre, que los intenten subir en este momento. Ahí está, yo ya terminé mi clase, entonces en este tiempo pueden aprovechar y para realizar el programa, para enviar esa actividad del Día de la Madre, eh, que es con la clase de comunicaciones, creo que sí, comunicaciones y organizaciones, creo. ¿Y qué tenemos que hacer para esa actividad? Esa actividad, si no estoy mal, es una carta para el Día de la Madre. Y también no le han dicho qué es la actividad. Es que los otros, el docente a cargo de organizar la actividad les dijo eso de realizar una carta y eso iba a ser como un concurso y ustedes tienen que subirla. Y en mi curso me pidieron que les diera 5 puntos los que realizan la actividad. Entonces ahí los que realizan la actividad a mí me van a pasar un listado y en ese listado debe, solo van a aparecer solo los que participaron y yo les voy a regalar 5 puntos. Sí, puede ser un poema o lo que te guste.